Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este martes 29 de julio. Hoy es el día de Santa de Marta de Betania, la patrona de las amas de casa, de los hoteleros, de las cocineras, de las casas de huéspedes y de las lavanderas, que tienen desde luego todos ellos muchísimo trabajo en esta temporada vacacional. Sepan que hoy se prevé un tiempo anticiclónico prácticamente en todo el país, excepto en el extremo norte, donde se esperan precipitaciones persistentes, en concreto en el Cantábrico Oriental, al este de Cataluña, en Alicante, en Valencia y en Baleares. La noche ha sido fresca, muy fresca, les diría yo, en varios puntos del país, y se espera, lógicamente, que la jornada de hoy sea menos calurosa que la de ayer, especialmente en esos puntos donde se están registrando las máximas, en concreto en la Costa del Sol, donde el descenso de los termómetros se va a notar más, y se va a notar más no porque en otros sitios no se note, sino porque ya se ha notado, y además bastante. Les estoy hablando de todo el centro peninsular. De hecho, en Madrid estamos ahora mismo con 15 grados y nos dirigimos hacia los 30, 31 grados, 32, que va a ser la máxima que se va a registrar hoy en la capital. La máxima nacional en Córdoba y en Badajoz con 39, la mínima en Ávila con 9 grados. Aquí nos vamos a quedar, por cierto, en la provincia de Ávila, porque se ha declarado en las últimas horas un incendio en Montbeltrán y en las Cuevas del Valle, en la zona del Valle del Tietar. Hasta allí se han tenido que desplazar varias unidades de antiincendios para tratar de controlar ese incendio, que permanece activo y que ha tenido que confinar a varios de los habitantes, de las personas que viven en Montbeltrán. Así que estaremos muy pendientes de lo que allí suceda. También les comento que si a esta hora tienen previsto coger el coche en Madrid, en la capital, se ha producido un accidente en la zona de O'Donnell, en la M30, en el sentido A2, así que hay algún carril cortado. Mucha precaución y mucha paciencia en este punto si tienen que coger el coche a esta hora de la mañana. Si alguien tenía alguna duda, Pedro Sánchez lo dejó claro ayer. El presidente del Gobierno se va a mantener en Moncloa a toda costa, cueste lo que cueste y pese a quien le pese. Lo hará sin presupuesto si es necesario, aunque ahora sí Pedro Sánchez se compromete a sacar uno, a por lo menos presentar un presupuesto, unas cifras, también a gobernar, a seguir haciéndolo a golpe de decreto ley. Yo voy a intentarlo. Si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Pues lo voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. Cabría preguntarse entonces por qué no los presentó anteriormente. Se cumplen cerca de 1.300 días sin presupuestos generales del Estado en este país. 1.300 días. Pedro Sánchez es probablemente el único presidente del Gobierno capaz de presentarse ante los españoles y un buen nutrido grupo de periodistas y mentir sin pausa. Mentir sin dejar de hacerlo, sin que se le tuerza el gesto o sin que alguien le ponga la cara colorada. Turismo, empleo, pensiones, infraestructuras, tejido productivo, seguridad en las calles, dinamismo, poder adquisitivo, vivienda, crecimiento, sostenibilidad ambiental. Cualquier ámbito es bueno para el presidente del Gobierno y para presentar a España como los campeones del mundo. Como les recuerda hoy nuestra compañera Beatriz García en su crónica en Libre Mercado, de lo que no dijo absolutamente nada el presidente del Gobierno es que también somos campeones del mundo en capacidad recaudatoria. 295.000 millones de euros más para las arcas del Estado, gracias, entre otras cosas, a los nuevos impuestos creados por el Gobierno. Es verdad que algunos se obstinan en decir una y otra vez que los españoles y españolas son hoy más pobres que hace 7 años, pero es simple y llanamente falso. Bueno, pues a esta hora de la mañana, 7:04 de la mañana, ya tenemos nuestro audio WhatsApp, nuestro contestador a su disposición para que nos digan si ustedes son más pobres que hace 7 años. Vamos a ver si el presidente del Gobierno, escuchando a los ciudadanos, se da cuenta, constata la realidad de este país. La pérdida de poder adquisitivo es tan absolutamente letal para las familias españolas que hoy son muchos, o son mayoría, los que no es que vivan peor que hace 7 años, es que directamente tienen dificultades para poder seguir
con su día a día. El Partido Popular se ha puesto en modo electoral. Alberto Núñez Feijóo habla de limpieza total y se compromete a tener un plan alternativo a las leyes que piensa derogar y sustituir ya el 1 de septiembre. Este gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España. Solo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas. Ese es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo. Aunque les parezca mentira, el presidente pasó de puntillas por la corrupción. Y la saga de los Gómez, la saga de los Sánchez, los Cerdanes, los Ábalos y los Koldos de turno no tuvieron espacio en este balance. No, la semana que viene me quedo en mi casa, con mi mujer y mi hija. No, yo no voy a ir a ninguna parte. Ya me puede llamar, me llama el presidente y le manda la mierda. O sea, literal. No te jodes, porque me manda el paro si quiere. El tío curra, vamos, ese curra más que yo, el hijo puta. Bueno, pero en España. Que sí, mamón. Libertad Digital ha tenido acceso a una grabación donde Koldo García Izaguirre se queja ante un amigo suyo con quien está hablando por teléfono del trabajo que tiene, de los continuos trabajos que tiene que hacer y de los continuos viajes que realiza. Koldo va en un taxi hacia la Dirección General de la Policía. Sí, hacia la Dirección General de la Policía, donde suponemos le espera su máximo representante para reunirse con él, y acaba de llegar de viaje de Ecuador, donde ha estado junto a la delegación presidencial. Queda en evidencia, después de esta conversación, que pueden escuchar en libertaddigital.com, primero, la relevancia del trabajo que tenía Koldo García Izaguirre. Es decir, Koldo no era solo un mero conseguidor de pequeños favores, de pequeños o más grandes enchufes, de prostitutas, de vinos, de restaurantes y de reservados. No, Koldo viajaba con la delegación presidencial a los viajes que se realizaban en el extranjero. Su nivel de contactos era máximo. En un punto en concreto de la conversación llega a explicarle a su interlocutor la gente con la que se ha reunido en Ecuador y los próximos viajes que tiene previstos hacia América. Y, por supuesto, lo que queda también en evidencia es la falta de discreción del personaje, que aparte de, como nos comentaba ayer Miguel Ángel Pérez, levantarse por la mañana y según se está lavando los dientes ya encender la grabadora, es decir, lo grababa absolutamente todo desde el punto de la mañana hasta el momento en que se acostaba. Su falta de discreción, porque no tiene ningún problema en hablar en estos términos delante del buen taxista, del buen hombre, que hoy se acordará cuando se escuche, si es que se reconoce en esa grabación de hace un tiempo a este personaje, y dirá, vaya, pero si a este tipo le llevé yo efectivamente a la Dirección General de la Policía. Bueno, no se corta un pelo Koldo, como acaban de ver y de escuchar en esa conversación. Es la mañana. Es radio. Y hoy Pedro Sánchez viaja a Palma de Mallorca para despachar con el rey en el tradicional despacho que tiene lugar en Marivent. Antes lo hará con la presidenta de la comunidad autónoma, Marga Proens. Luis Díaz, Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Rosana. Pedro Sánchez pone así punto y final a un curso político que se va a reanudar en septiembre. Dentro de un mes se esperan nuevos informes de la UCO por concluir, en especial los referentes al patrimonio de Santos Cerdán, el relativo a Francina Armengol o el que se centra en el ministro Ángel Víctor Torres. A pesar de la gravedad de la situación, la corrupción pasó de largo por la intervención del presidente, que confirmó su intención de seguir adelante hasta 2027 con o sin presupuestos. El presidente del gobierno ha presumido de haber aumentado el poder adquisitivo de los españoles en un 9%, de haber batido un récord de aprobación de leyes, aunque la mayoría son decretos ley, del nivel de renta de los 100 millones de turistas que eligen nuestro país para veranear y de la seguridad de España. Pedro Sánchez anunciaba además un aumento del permiso por nacimiento a 17 semanas. La renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018. El Gobierno de España está sacando adelante su hoja de ruta. En 2 años hemos cumplido con el 45% del mandato que nos autoimpusimos, de los compromisos que expusimos a los ciudadanos en el año 2023. Si eligen España entre los cientos de países que hay en el mundo, es porque saben que España funciona, que es un país seguro, que es un país desarrollado y que es un país
por descubrir, además de ser un país abierto y tolerante. Por eso deciden pasar aquí los mejores días de su año, por nuestras playas, por nuestro patrimonio, por nuestra gastronomía, por su naturaleza, por su cultura, pero también porque tenemos una de las mejores infraestructuras digitales y físicas de Occidente, porque contamos con un sistema sanitario de primera, porque tenemos un tejido productivo vibrante que ofrece unos servicios públicos y unos bienes públicos únicos, y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Frente al catastrofismo de los cenizos de siempre, el optimismo de los datos. Y es que España avanza con fuerza y en la mejor de las direcciones. Las calles más seguras del mundo, casi las calles más seguras del mundo, decía el presidente del Gobierno. Bueno, será que últimamente no se ha pasado por Torre Pacheco, que quizá tampoco ha pasado por Figueras, también podría pasarse por Canarias, por esa zona en donde fue quemada viva una menor hace tan solo unos días, o también, ¿por qué no?, se puede pasar por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o incluso se puede pasar también por algunos puntos de Cádiz, como por ejemplo Algeciras, o no sé, en algunas barriadas de Madrid, incluso se podría pasar por algunas zonas de Valencia y de Baleares. En fin, es que este señor no vive en este país, o al menos vive en otro país paralelo. Si vive en las calles de la Moncloa, como ayer le recordaba algún articulista, ¿no? Es seguro y están seguras las calles de la Moncloa. A partir de las 9:20 de la mañana vamos a tener una interesante charla con Antonio Sanz. Él es el consejero del Interior del Gobierno de Andalucía y ha sido nombrado recientemente responsable de las políticas de interior y de emergencia a nivel nacional del Partido Popular, y con él vamos a hablar precisamente de esta cuestión y de esta situación de inseguridad. La semana pasada nos visitaba, recordarán todos ustedes, la consejera de Infancia y Juventud, también de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Con ella estuvimos hablando de cómo actúan las mafias en la introducción de menores inmigrantes irregulares, menores no acompañados, precisamente para las redes de narcotráfico, la instalación de las redes de narcotráfico en nuestro país. Es cierto que ella comentaba que son un porcentaje menor los menores que se introducen en estas circunstancias y para este objetivo, pero que su manera de actuación estaba, digamos que colapsando los centros de acogida de estos menores, porque su actitud es beligerante y es disruptiva para que el resto de menores puedan tener un desarrollo normal. Pero es que el día siguiente hablamos con una experta en terrorismo salafista que nos contaba cómo se están introduciendo también a través de estas redes y de estas mafias menores no acompañados, que lo que están haciendo es introducirse en determinados pueblos, como por ejemplo los pueblos de Cataluña, de Figueras, y que les hemos comentado anteriormente, en donde directamente se han instalado y en donde ya la convivencia es imposible, y en donde el terror salafista de los hermanos musulmanes se ha instalado. Y esto una experta que trabaja con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no una persona cualquiera que dice cualquier cosa delante de un micrófono o de una televisión. Bueno, con esto hablaremos con el señor Antonio Sanz, y de esto lógicamente no habló el presidente del Gobierno, pero es que mintió con el dato de la seguridad en las calles, pero es que mintió con muchos más datos. El triunfalismo montado y mostrado por Sánchez, el sueño español del que él habla, es una auténtica mentira. Hay muchísimas sombras de las que lógicamente no habló el presidente del Gobierno, pero de las que sí vamos a hablar nosotros. Sí, España es uno de los países que más nuevos impuestos ha implantado, alcanzando un récord recaudatorio. De récord también es el gasto público, al romper la barrera de los 700.000 millones hasta superar el 45% del PIB, y la deuda ha llegado hasta los 1,6 billones de euros. Los precios de la vivienda siguen al alza, con un enorme desajuste entre la oferta y la demanda. Sánchez ha sacado también pecho del poder adquisitivo de los españoles, llegando a asegurar que la renta real de los hogares ha subido un 9% desde 2018. Sin embargo, según los datos de la OCDE, desde el año 2007 apenas ha subido un 4,9% frente al 27,5% de la media de los países desarrollados. El presidente ha insistido en que el Gobierno ha sacado adelante 41 leyes, obviando que de ellas 22 son decretos ley que no han sido votadas en las Cortes. De igual modo, ha presentado a España como uno de los países más seguros del mundo, a pesar de que los datos de Interior le desmienten. Desde su llegada a Moncloa, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68% y las agresiones sexuales con penetración un 276%. Desde Jupol tachan de irresponsables las palabras de Sánchez.
Jugar a los malabares con los índices de criminalidad por el mero hecho de haber bajado los hurtos nos parece algo completamente irresponsable, ya que lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los delitos contra la indemnidad sexual, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas. Bueno, y el presidente del gobierno gobierna a golpe de decreto ley y nos trata a los ciudadanos españoles como verdaderos estúpidos que nos dejamos, digamos que, embaucar por normas o por determinados parches o por determinadas pildoritas que a determinados grupos de población les puede satisfacer en un momento determinado, pero que del todo son ensoñaciones. Y es el caso, por ejemplo, de las bajas por paternidad y esa nueva ampliación que ayer fue presentada. Se queda muy alejada de la demanda y de la propuesta de su socia parlamentaria, de Yolanda Díaz, pero en cualquier caso ahí está y lo presenta como un nuevo hito el presidente del gobierno. Los permisos por paternidad y maternidad por nacimiento se van a ampliar de 16 a 17 semanas, una medida que va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, el Ejecutivo va a añadir 2 semanas de permisos retribuidos para el cuidado de los hijos que se podrá disfrutar hasta que el menor cumpla los 8 años. Ambas medidas formaban parte del acuerdo de gobierno, pero la parte socialista ha rebajado las expectativas de sus socios de Sumar. El partido de Yolanda Díaz pretendía que las bajas por nacimiento fuesen de 20 semanas y que los permisos retribuidos fuesen de 4. Finalmente, la lucha la ha ganado Hacienda, que aún no ha dicho el coste de estas medidas. Además, el presidente del gobierno ha obviado de manera deliberada en su comparecencia que la retribución del permiso parental es en realidad una obligación impuesta por una directiva europea que el gobierno lleva incumpliendo un año y que ya ha costado a las arcas públicas una multa de más de 10 millones de euros. La vicepresidenta Díaz obvia ambas polémicas. Así que ya la buena noticia está aquí, esto va a ser realidad en España y nos gustaría que esto, lógicamente, se apruebe para evitar que los recursos públicos vayan destinados justamente a lo que tienen que ir, que son los permisos de conciliación y corresponsabilidad. Bueno, ignoran que es una imposición por parte de Bruselas y, bueno, ¿qué quieren que les diga? Que en un país donde no se tienen hijos, donde hay más mascotas que hijos, que se siga premiando, bueno, con este tipo de parches, impuestos por Bruselas, no sé, habrá gente que diga, bueno, ¿y qué hay de lo mío?, ¿no? Dirán. ¿Y qué hay de lo mío? Pero bueno, no está mal, ¿no? Para un país donde no se tienen hijos, que se aumenten las bajas por paternidad y, bueno, y a vivir la vida, ¿no? Dirán algunos. En fin, el caso es que esta situación ha generado, lógicamente, la alerta en la oposición. Se pone en modo electoral el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ya lo hizo a partir de ese Congreso Nacional del Partido Popular hace unas semanas. Ayer ya directamente, por si alguien tenía alguna duda, lo dijo. Y como dato relevante, bueno, pues esa necesidad de derogación y de sustitución de un grupo nutrido de leyes. Aquí las presentó algunas de ellas Tellado en la última entrevista que le concedió a Federico Jiménez Los Santos, y como novedad, bueno, pues la adjudicación, digamos, de esa ley sustitutiva para el día 1 de septiembre, lo cual quiere decir que el partido no se va de vacaciones, el Partido Popular, y que va a tener Feijóo a todo el mundo trabajando durante el mes de agosto. En el Partido Popular han activado, como dices, el modo electoral y Núñez Feijóo se ha comprometido a derogar las leyes sanchistas si llega al gobierno. Será la nueva coordinadora sectorial, Alma Ezcurra, la encargada de redactar ese documento con las 10 grandes reformas que se dará a conocer en septiembre. El líder del PP quiere estar preparado ante lo que pueda suceder en las próximas semanas y meses cuando salgan a la luz los informes pendientes de la UCO, y ha pedido a su partido que estén disponibles en cualquier momento y que endurezcan su discurso sobre la inmigración irregular y la seguridad. Solo tiene corrupción, mordidas y audios. Esta legislatura solo ofrece una única expectativa: saber cuál será el próximo escándalo o engaño del gobierno. Uno tras otro, siempre uno más y peor. No olvidemos nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo. La convivencia se hace imposible sin criterio y sin seguridad. La convivencia es orden. La convivencia es respeto. Y nosotros vamos a garantizarla con sentido común, con unidad y desde la responsabilidad. En la inmigración se ha enviado un mensaje letal: que aquí se puede llegar de cualquier manera y que aquí se puede estar de cualquier manera, sin integrarse y sin respetar. Toca hacer una limpieza total.
y la haremos. Los que antes querían el poder por ambición, ahora lo quieren por miedo. Necesitan al Estado para defenderse y para esconderse, porque temen que en un futuro venga un gobierno que les destape. Pues no tienen escapatoria. Todo se sabrá y todo se limpiará. Bueno, pues esta era la intervención que no estuvo mal del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué dicen los socios del gobierno? Bueno, la verdad es que Yolanda Díaz, ya que quieren ustedes que les diga, es que de Yolanda Díaz ya uno no espera, yo creo que ni en su partido no esperan nada. En las últimas encuestas, las que conocíamos ayer, recordarán, teníamos 2 sondeos, en donde en uno de ellos, por primera vez, el Partido Socialista ya bajaba de los 100 escaños. La debacle de Sumar era apoteósica. Es que Yolanda se quedaba con 9 representantes, 8 o 9 representantes en la Cámara. Son muchos los analistas que entienden que el futuro de Yolanda pasa por ser absorbida por el Partido Socialista. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero ya prácticamente es muy difícil distinguir el discurso de Pedro Sánchez del de Yolanda Díaz. Recordarán ustedes el último numerito montado por la vicepresidenta del Gobierno en la Cámara. Se quería hacerla enfadada con Pedro Sánchez, pero al final, bueno, pues acabaron fundidos en un abrazo. En fin, yo creo que ya son también 2 cabezas de la misma persona, del mismo monstruo, y que son muy difíciles de distinguir. Veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. El partido de Yolanda Díaz se suma al triunfalismo del presidente y se cierra en banda la posibilidad de adelantar las elecciones. Desde la oposición, sin embargo, dan por finiquitada la legislatura. Escuchamos a Lara Hernández junto a José Antonio Fuster de Vox y Pablo Fernández de Podemos. Además, llevamos 6 meses diciendo que presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado es lo democrático, es algo que hay que hacer y es, por supuesto, una obligación de todo gobierno. Rendir cuentas no solo es presentar un balance contable, que como todos ustedes saben, se puede manipular de 1000 y una maneras. Rendir cuentas, sobre todo, también y sobre todo, es asumir la responsabilidad. Y en esto el presidente Sánchez es campeón del mundo en evadir responsabilidades. Bueno, nosotros ya lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque el gobierno nos ha metido en un régimen de guerra que va a poner en cuestión y que va a erosionar de forma salvaje y sangrante nuestro estado del bienestar, y en segunda instancia por la corrupción lacerante del Partido Socialista. Recordarán ayer que les comentábamos que el último audio de Koldo al que había tenido acceso libertadigital.com hablaba del ministro Óscar Puente. Óscar, si le escucha, decía Óscar Puente, el ministro de Transportes, y era una conversación interesante en donde Koldo manifestaba a Ábalos su enfado porque Santos Cerdán no le cogía el teléfono desde hacía tiempo, le debía muchísimo dinero, le debía muchísimos favores, y él decía que por el contrario Santos Cerdán sí que tenía vía libre en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, y que de hecho estaba tratando de colocar a 2 personas de Acciona. Bueno, Óscar Puente obviamente ayer pasaba por los medios de comunicación, en concreto por Televisión Española, sin que se le preguntase sobre esta cuestión. Es decir, aparece vinculado a uno de los audios de Koldo en donde se habla de 2 contrataciones irregulares de 2 personas de Acciona que quiere colocar Santos Cerdán, y no le preguntan al ministro de Transportes. Así está el panorama. Pero es que hoy continúan los audios relativos al ministro de Transportes en el diario ABC, y en este caso Koldo dice lo siguiente: no les hemos puesto el audio porque es muy difícil de poder escucharlo, de distinguir lo que dice Koldo en esa grabación, por eso se lo voy a leer yo. Óscar tiene una cantidad de trapicheos que no es normal. Está cometiendo los mismos errores absurdos a través de favores a empresas. Esto es lo que dice Koldo García Izaguirre del actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Óscar tiene una cantidad de trapicheos que no es normal. Está cometiendo los mismos errores absurdos a través de favores a empresas. A ver si hoy, publicándolo ABC, alguien le pregunta al ministro de Transportes y este tiene a bien responder qué es lo que piensa de estos audios, en donde directamente aparece vinculado con las contrataciones irregulares. Ayer se escuchaba perfectamente, si se lo quieren poner que se lo pongan, el audio relativo a la contratación que pretendía hacer Santos Cerdán, y hoy en el diario ABC. Pero es curioso, ¿no?, lo que ha pasado en las últimas horas, esa estrategia de defensa de Ábalos. Sí, el exministro ha anunciado la presentación de una querella contra las 2 responsables del ministerio que dirige Óscar Puente por la auditoría que apuntaba irregularidades en la compra de mascarillas cuando era él quien ocupaba la cartera de Fomento. En este tiempo su asesor era
Koldo García, del que hoy publicamos nuevas grabaciones en Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Libertad Digital publica una grabación intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Koldo García, en la que este explota contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Me llama al presidente y le mando a la mierda. El exasesor coge un taxi el 23 de noviembre de 2023 tras reunirse con Ábalos en las inmediaciones del Congreso para acudir a una supuesta reunión con el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en la sede de la Dirección General en la calle Miguel Ángel de Madrid. Durante el trayecto hace una llamada a un amigo suyo de hace muchos años de nombre José, con el que habría coincidido de escolta en el País Vasco. Koldo García se queja del nivel de actividad que tiene y repasa su alta actividad internacional, reuniéndose con miembros de la presidencia de Ecuador, Chile o Argentina. Es la mañana. Es radio. Bueno, les estoy contando que el otro día iba por un tramo que de repente bajaba de 90 kilómetros hora a 70 y claro, multa al canto, no me dio tiempo a reducir la velocidad. Entre los impuestos, el combustible, los seguros, los peajes, conducir es ya bastante caro y encima un despiste y ale, multa al canto. Bueno, ahora uso RadarBot, una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, los puntos negros, en fin. Así que mi próximo viaje este mismo fin de semana que me voy de vacaciones, probablemente pase por Teruel, por la tierra del jefe, que tengo yo ganas de viajar por allí. Bueno, no me los va a amargar absolutamente nadie, así que yo con mi RadarBot al fin del mundo. Me lo voy a descargar, se lo descargan ustedes también gratis si quieren, RadarBot, desde la tienda de aplicaciones. Matías Medino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. ¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid? Pues bueno, se ha producido un accidente en la M30 a la altura de O'Donnell que ha provocado el corte del carril izquierdo del ramal de salida hacia la M23 sentido entrada. A esta hora en Madrid el tráfico es muy lento en la M30 desde Puente de Vallecas hasta Ventas por las obras de soterramiento de la arteria en esta zona, situación que se agrava por el accidente que les acabamos de contar con más retenciones de lo habitual. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido con algunos cortes en Atocha y Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en Alcalá, Gran Vía y Princesa y tráfico muy lento en Delicias y Santa María de la Cabeza. Recuerden además que en Conde de Casal quedan cortadas las conexiones con la A3 en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur por las obras de la línea 11. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues amanece y con tranquilidad las carreteras españolas. Tan solo van a encontrar tráfico en aumento ya de entrada a las grandes ciudades como son Madrid y Barcelona. En cuanto a Madrid, van a encontrar ya, como decía, tráfico lento en la A4 en Pinto, también la A42 en Getafe y Parla y la A5 en Alcorcón. Ya en Barcelona se complica también las entradas por la C58 en San Quirze del Valle y el A2 en Sant Joan d'Espí. En el resto de vías, por el momento, se circula con total normalidad. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Rápidamente vamos a resumirles más noticias que nos deja el día. Lo hacemos con Silvia Ribeiro y Jaime Fernández. Por supuesto, les tenemos que contar cómo ha sentado en la Unión Europea ese acuerdo entre la Unión y Donald Trump para los aranceles que se quedan establecidos en ese 15%. Aquí lo hemos comentado en varias ocasiones. Esta curiosa manera de negociar que tiene Donald Trump de elevar muchísimo la apuesta para luego quedarse a mitad de camino y de alguna manera contentar a todos y él al mismo tiempo salir reconstituido y reconfortado también de la situación que él ha generado. Bueno, más o menos esto es lo que ha pasado en la Unión Europea. Recordarán ustedes que él amenazó con una política arancelaria muy superior a la que finalmente se ha pactado y ahora son los líderes europeos los que han salido a decir que no están de acuerdo con lo determinado por Ursula von der Leyen y Donald Trump en ese 15%. La verdad es que es lo que hay, me ha venido a decir la lideresa europea y el resto de dirigentes, bueno, pues no les queda otra que apechugar con las consecuencias porque la amenaza, y esta es la justificación que se da desde Europa, era mucho mayor y muy peligrosa. Silvia. Sí, los líderes políticos y empresariales europeos critican el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. En Alemania, el canciller Merz ha subrayado que no está satisfecho con el resultado, ya que la economía alemana sufriría un daño significativo. Tampoco ha gustado en Francia. El primer ministro Bayrou considera que el pacto está desequilibrado. Bruselas, por su parte, recalca que las decisiones con Estados Unidos eran necesarias, esas cesiones, ya que podría traer serias consecuencias sobre millones de empleos.
Los mercados están reaccionando negativamente al acuerdo comercial con serias caídas. Las bolsas registran pérdidas y el euro sufre la peor jornada desde el mes de mayo frente al dólar. El sector del automóvil es el más castigado con caídas del más del 3%. El acuerdo compromete a la Unión Europea a invertir unos 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, lo que está provocando la subida de los precios, principalmente las materias primas y en el petróleo cotizando al alza. Bueno, Portugal ha presentado un plan para invertir 400 millones de euros en seguridad energética y ser así más independiente de España en lo que a energía y electricidad se refiere. ¿Y esto por qué? Por las consecuencias del apagón. Es muy llamativa la política que está desarrollando Portugal respecto a España, de alguna manera para hacer un camino en paralelo, un camino independiente. Lo vimos la semana pasada con la política en inmigración irregular, ese reforzamiento de las fronteras, ese reforzamiento de la seguridad en fronteras, el aumento de unidades dedicadas a la lucha contra la inmigración irregular, muy al contrario de esa política de puertas abiertas desarrollada por nuestro país. Ahora lo vemos en este sentido, a pesar de que las consecuencias en el país vecino del apagón fueron mucho menores que en España. La verdad es que la ampliación que pretende hacer el gobierno luso es determinante para ser independiente y no depender de nuestra red, sino, por ejemplo, de la red de Marruecos, y de ahí que se establezcan nuevos pactos o posibles nuevos pactos con el país del norte de África para ser más independientes todavía. El gobierno portugués ha presentado un plan para responder con eficacia ante un posible cero eléctrico que consistiría en un gran almacenamiento de baterías y la ampliación de las centrales con capacidad para reiniciarse de forma autónoma. También se estudia la posibilidad de rebajar la dependencia con la red española a través de una conexión energética con Marruecos. Escuchamos a la ministra del ramo, María de Grasa Carballo. 4 centrales con capacidad para reiniciarse de forma autónoma. A las plantas de Tapada do Outeiro y Castelo de Bodes y unirán las de Baixo Sabor y la Alqueva. Lo que faltaba era la autorización legislativa que modificaba un decreto ley para permitir el aumento de las centrales para que pudiera implementarse lo antes posible. O aumento das centrais con Black Start. No pasarán, no pasarán. Bueno, no se les ve muy animados, la verdad, tampoco como muy briosos, pero estos son los indepes, los independentistas que se presentaron frente a los técnicos enviados por el Gobierno de Aragón para cotejar, para ver, para analizar cómo están los frescos de Sigena para empezar a trabajar en ese traslado que se tiene que hacer por esa sentencia judicial que así lo determina de forma inminente en el plazo de los próximos meses. Bueno, la verdad es que dan un poco de lástima, pero este es el numerito con el que se encontraron ayer los técnicos. Finalmente, los 3 técnicos del Gobierno de Aragón han accedido al Museo Nacional de Arte de Cataluña por una puerta secundaria para estudiar el estado de las pinturas y preparar su traslado al monasterio de Sigena, su lugar de origen, tal y como dictó la orden definitiva de la jueza la semana pasada. El museo tiene ahora un plazo de 7 meses para entregar las obras. Y seguimos conociendo los datos de ese informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que señala directamente a la Confederación en el incumplimiento de su obligación de alertar a tiempo de la crecida de agua en los días previos y en las horas previas a que se produjese esa riada mortal en Valencia. Según ese informe de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica no anunció a tiempo, no informó de que se estaban superando los umbrales máximos establecidos en el protocolo hasta en 4 puntos, entre ellos la cuenca del Turia, Chera, Pedralba y Villamarchante. A pesar de ello, la Confederación Hidrográfica no dio ningún aviso directo por desbordamiento. 2 horas y media de silencio que, según la asociación Liberum, costaron vidas y por las que ahora piden imputar al presidente de la Confederación, Miguel Polo. Bueno, decía el presidente del Gobierno que las calles de España son las más seguras o de las más seguras del mundo. No lo dirá también por la implantación y además en determinados lugares muy asentado y con mucha peligrosidad de las bandas latinas. Sí, las bandas latinas. Bueno, en las últimas horas la Policía Nacional, que es la que puede actuar, porque recordamos que en Madrid, por ejemplo,
ejemplo, no hay policía autonómica, tampoco la reclama, nunca la ha reclamado, ni es la pretensión de la Comunidad Autónoma de Madrid, sí el aumento de efectivos que puedan acabar y que puedan poner un cerco a la delincuencia, en este caso de las bandas latinas. La Policía Nacional, como les decía, ha desarticulado una peligrosísima célula de las más activas y de las más violentas de la banda latina conocida como los Dominican Don't Play. Los agentes han desmantelado el coro de los 4 chorros mediante una operación que se ha saldado con la detención de 11 personas. 10 de ellos están de momento en prisión provisional y a todos se les acusa de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a una organización criminal. La investigación permite esclarecer la agresión producida en enero contra una joven con daños irreversibles, aunque continúa abierta y la policía no descarta nuevas detenciones. Escuchamos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Creemos que verdaderamente importante a una de las células más activas y violentas de la banda juvenil Dominican Don't Play aquí en la Comunidad de Madrid. Esta operación reafirma nuestro compromiso con la lucha contra las bandas violentas mediante una estrategia de presión policial, inteligencia e intervención quirúrgica sobre los núcleos más peligrosos. Al momento de anunciar el sentido del fallo, ordenar la detención del acusado declarado culpable que se halle en libertad. Cuando ello resulte necesario, no obstante, tal facultad también puede ser diferida. Es probablemente el juicio más mediático de Colombia. Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe ha sido declarado culpable en uno de los juicios más polémicos en el país. En una lectura de fallo de más de 9 horas, la juez Sandra Heredia ha condenado al expresidente colombiano por fraude procesal y soborno a testigos. Heredia ha insistido en el respeto a la independencia judicial tras las presiones de los últimos días. Por su parte, la Casa Blanca también juega su papel en este juicio y Donald Trump ha amenazado a Colombia con imponerle aranceles por el procesamiento de Uribe, al igual que trató de castigar a Lula en Brasil por el proceso contra Bolsonaro. Bueno, Silvia, ¿qué nos traes de la Mutua a esta hora de la mañana? Bueno, te voy a contar que un amigo se acaba de comprar un coche eléctrico y resulta que su seguro no tiene coberturas para él. Vaya. ¿Es normal que siga pasando esto hoy en día? No, claro que no, así que le tienen contento al pobre, te puedes imaginar. Pero a él y a cualquiera que le pase esto, hay que decirle, vente a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Y ahora donde nos vamos es a la prensa económica. Es la mañana. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos con ese repaso de la prensa económica. Empezamos, como siempre, con Libre Mercado. El fiasco de Sánchez y Macron para canalizar los ahorros de los europeos. A ver, cuéntanos. Mira, se le ha ocurrido a los líderes europeos, en una iniciativa de la que participa muy entusiásticamente el gobierno español, tratar de poner en marcha una iniciativa que trate de convencer a los ciudadanos europeos de que cuando inviertan en Europa. Inviertan en el viejo continente y no lo hagan, por ejemplo, en Estados Unidos. Siempre decimos en asuntos de inversiones, oye, nadie tiene una bola de cristal y nadie sabe cuál va a ser la mejor opción. Quizá invertir ahora en Europa sea una muy buena decisión de cara a los próximos años. Pero claro, si uno coge el histórico de lo que ha sucedido en los últimos 20 años, pues vemos que el mercado americano se ha revalorizado más de un 300% en acumulado durante los últimos 20 años, mientras que el mercado europeo ha llaneado, ha sufrido volatilidad y no ha tenido una revalorización tan grande ni de lejos como lo ha hecho el mercado americano. Entonces, claro, lo que están diciendo los estudios, los inversores y los analistas es que hace Europa, que hacen líderes como Sánchez y Macron pidiéndole a los europeos que inviertan en Europa. Es una solución muy controvertida, entre otras cosas porque si los propios asesores financieros muchas veces son recomendaciones que no se atreven a hacer, porque al final, como te digo, nadie tiene una bola de cristal y no sabes qué comportamiento van a tener los mercados, bueno, pues están afeándole la conducta a Sánchez y a Macron. Por eso podemos leer ahora mismo Libre Mercado, el fiasco de Sánchez y Macron para canalizar el ahorro de los europeos, porque pretenden convencer a los ciudadanos para no sacar su dinero del viejo continente e incluso están tratando de repatriarlos. Bueno, interesante también el siguiente tema que lleváis, la motosierra de Milei,
que ya pues ha producido un efecto contagio en algunos países americanos, ¿no? Mira, ya era complicado que llegara un Milei a Argentina, lo hemos dicho muchas veces, pero también se nos antojaba complicado que se produjera ese efecto contagio precisamente en un continente enfermo de socialismo como es el iberoamericano. Bueno, pues parece que empieza a cundir el ejemplo. Tenemos ya a Noboa en Ecuador anunciando la supresión de 6 ministerios, 5.000 empleos públicos, con un intento desesperado por recortar el gasto público y meter el déficit público en cintura. Única manera de sanear unas cuentas que permitan al país colocarse en la posición de salida para generar inversiones, para atraer dinero, talento y para poder ofrecerle un futuro a sus ciudadanos. Bueno, pues es una muy buena noticia que esa motosierra de Javier Milei se esté extendiendo por América Latina. Bueno, muy interesante, desde luego. Es verdad que hace tan solo unos meses los titulares de Milei eran, lo copaban todo, ¿verdad? Era Milei, Milei, como con Trump ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, es verdad que también ha bajado un poco la euforia y el suflé Trump, pero ya prácticamente nadie. Sí que es verdad que se sigue poniendo en duda por parte de algunos medios de comunicación lo que hace Milei, pero todo esto, al final, los datos, la situación del país, las reacciones de los ciudadanos, todo esto ha hecho que las aguas vuelvan otra vez a su cauce y que ya nadie se atreva, ¿no?, a ser como demasiado crítico. De hecho, fíjate que yo las únicas críticas que veo ya últimamente es por las formas que tiene el presidente también argentino. Un poco la crisis política en su propio gobierno, de cara a las próximas elecciones, un poco por ahí. Pero claro, es que las últimas grandes críticas que se ha hecho al gobierno de Javier Milei con datos en la mano, es que ni siquiera sabían leer los datos, daban mal las cifras, y donde decían que se estaba disparando la pobreza en Argentina, lo que en realidad estaba pasando era todo lo contrario, claro. Que lo que estaban haciendo era sacando a millones de argentinos de la pobreza, millones de argentinos de una situación de exclusión social. Ha metido la inflación en cintura, que es un tema además muy controvertido porque es algo que sufrimos en Europa, y podría haber más de un europeo que dijera, oye, si aquel señor con una inflación absolutamente disparada, fuera de sí, es imposible de embridar, va y la embrida, va y la baja, va y la controla, oiga usted, ¿por qué no toman ejemplo en Europa? Claro. Bueno, pues esto, como dices, hemos dejado de verlo en los periódicos, no hay argumentos contra Javier Milei, más allá, como dices tú, de su crisis interna y sus formas. Bueno, y hoy se habla mucho de los aranceles y, lógicamente, la gente estará diciendo, bueno, a ver, ¿en qué me va a afectar, ¿no? ¿En qué va a afectar este pacto con Trump, con Estados Unidos, sobre, al final, los productos, ¿no?, que puedo disponer yo? Claro, porque tampoco es un arancel del 15% flat a todos los productos europeos. Hay algunos sectores y productos que van a ser gravados con mucho más que un 15% y otros con algo menos. También hay un compromiso de compras, y lo que fue un primer impacto de la información bastante bueno en los mercados, fundamentalmente por esto de que donde había incertidumbre, de repente hay cierta certidumbre, ya sabemos lo que va a pasar, ya vemos un acuerdo, esto siempre es positivo en los mercados, pero claro, cuando uno empieza a leer la letra pequeña, empiezan algunos de estos sectores a tentarse la ropa. Viene hoy en todos los periódicos de papel económicos. En Expansión nos cuentan que ese acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos hace que alimentación, defensa y energía estén muy afectados por el impacto de esos aranceles, y nos cuantifican el riesgo de las ventas de España a Estados Unidos en un 7 o un 13% de esas ventas que podrían estar comprometidas en riesgo. En El Economista afinan un poco más, nos dicen que el pacto entre Estados Unidos y la Unión Europea va a castigar al metal y al sector alimentario, y que salva en este caso al motor, y en 5 días nos cuentan que los líderes políticos y empresariales europeos critican las cesiones a Donald Trump. Estos son pues los dimes y diretes propios del acuerdo al que se ha llegado. Evidentemente los sectores más castigados se van a quejar, y mucho. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Luego, a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar contigo para que nos cuentes cómo abre la bolsa. Aquí estaremos. También muy pendientes, lógicamente, del efecto de los aranceles, de ese pacto. Son las 7:50
52 minutos, las 6:52 en Canarias. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso más noticias. Vamos a hablar con Rubén Fernández. Me interesa mucho su punto de vista, su análisis sobre esa intervención ayer, ese balance repleto de mentiras del presidente del Gobierno. Creo que hay que dejarlo claro, y también qué es lo que hay detrás, ¿no?, de lo que pudimos ver ayer y lo que se gestó durante unos cuantos días, en donde algunos dieron por muerto al presidente del Gobierno, y cómo esto puede afectar en una próxima crisis del Ejecutivo que muchos auguran ya muy cercana, muy inminente. Vamos a hablar con él de todo esto y luego vamos a comentarlo con Francisco Rosell y con Carlos Cuesta. Es